Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a mis hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren. Les habla su hermano Luis Luker y bueno, estamos dándole hoy gracias al Señor porque hoy, gracias a Dios, estamos iniciando una nueva clase. Hoy iniciamos lo que es la lección o las clases de lo que vamos a ver en la escuela es de la familia cristiana. Vamos a ver todo lo que se vaya a ver con el tema de la familia cristiana. En este caso en particular es la familia cristiana uno, porque todavía el tema de la familia cristiana lo vamos a seguir viendo en el transcurso de los meses, ¿verdad? De todo eso para conocer más. Es el tema de la familia cristiana uno. Y bueno, como dije, gracias a Dios, vamos a iniciar con este tema de una vez. Y vamos a iniciar con un tema titulado lleva por título El propósito de Dios para la familia. Esa es la primera lección que estamos iniciando, como acabo de mencionar. Y bueno, damos gracias a Dios nuevamente. Este es un tema fundamental que vamos a tratar, el tema de la familia. Eh, y en el transcurso de este curso vamos a ir aprendiendo cosas cómo también nos hemos equivocado o si estamos haciendo bien las cosas en el transcurso de esta clase y vamos a aprender bastante. Bueno, vamos a iniciar. Como dije, es el propósito de Dios para la familia como tema número uno. Y con esta materia nosotros vamos a aprender muchas cosas, como lo dije, y también el por qué, o más bien cuál es el propósito de Dios en habernos puesto a nosotros, ¿verdad? A cada ser humano en una familia, y también de conocer cuál es el propósito de Dios para que ustedes y yo estemos aquí en esta tierra. Y ojo con esto, porque no se trata, hay gente que cree que nada más viene a la vida, aquí a la tierra, solamente como para vivir por vivir. No, y no se trata de vivir por vivir nada más. O no es de rellenar un espacio, no, no se trata de eso. Se trata de entender cuáles son los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Vamos a iniciar con un primer ejemplo que vamos a utilizar en la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 9, versículo 1. Ahí vamos a ver algo interesante. Como ya ustedes saben, yo ya tengo los textos para redactarlos, para leerlos. Ustedes en sus casas, ustedes lo pueden leer, pero yo les voy a decir cuál es el texto, que en este caso es Génesis capítulo 9, versículo 1, y nos dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Dios le está hablando a Noé, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es lo que Dios le está diciendo a Noé y a sus hijos. Entonces, Dios le remitió a Noé y a sus hijos, ojo con esto, porque Dios le está diciendo a Noé y a sus hijos las mismas palabras que él le había dado a Adán y a Eva antes de que Adán y Eva cayeran en la desobediencia del mandato que Dios les dio, para que no olvidaran a Noé y a sus hijos, para que no olvidaran el propósito con el cual ellos habían sido creados. Que no, ojo, y ojo con esto, porque no fue solo para recrearse en la sexualidad, tampoco para solo disfrutar de las bendiciones que el huerto del Edén les ofrecía en aquel momento a Adán y Eva. Es decir, ¿cuáles eran las bendiciones que el huerto del Edén les ofrecía a ellos? Bueno, por un lado, les ofrecía bienestar, les ofrecía riquezas materiales, etc. Pero no se trataba de que Adán y Eva solamente estuvieran disfrutando del huerto y tirándosela suave, así riquísimo, ¿verdad? Y todo eso. No, no se trataba solo de eso. Pero ojo con esto, porque no era el propósito, esto no era el propósito principal de Dios. Ese no era su propósito principal. Pero lamentablemente, como dije, no era. Porque después, ¿qué fue lo que pasó? Todo se desvirtuó a raíz del pecado. Todo se desvirtuó. Y tampoco fue el propósito de Dios que ellos solamente, como dije, que se recrearan en su sexualidad como pareja. No era solamente ese, era el propósito, ese no era solo el propósito. El propósito de Dios
fue levantar, ojo con esto porque eso no ha cambiado, el propósito de Dios fue levantar una generación para Él, para Dios. Ese era el propósito principal de Dios para la familia, que se levantara una generación para Él, para el Señor. Y esto, como lo afirma Malaquías capítulo 2, versículo 5. Esto para los que no saben, ¿verdad? Esto de Malaquías es un libro que está antes del Evangelio de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Bueno, ahí vamos a quedar. Es decir, Dios está buscando personas fieles y leales al pacto matrimonial y que puedan, esta familia, estas personas puedan levantar una generación para Él. Por eso es que todos los que formamos parte de una familia, nosotros debemos de llegar a tener el entendimiento de que Dios nos ha puesto en una familia porque quiere, Dios quiere levantar una generación para Él. O sea, no es solamente, como dije, no es venir a vivir por vivir, no es venir a tratar de disfrutar, a tener o no tener cosas, no, no es eso. Dios lo que quiere es levantar una generación para Él. Dios lo que está buscando son personas fieles al pacto matrimonial y que este pacto matrimonial, esta familia, pueda levantar una generación para el Señor. Recordemos muy bien que Adán y Eva fueron creados con esa finalidad de instituir la primera unidad familiar y que a través de tres pasos, Dios les reveló su propósito a través de tres pasos. ¿Cuáles son, Luker, esos tres pasos? Bueno, vamos a verlos. Vamos a ver esos tres pasos. Y para que ustedes lo tengan y lo anoten, el paso número uno con el que Dios les reveló su propósito es, punto número uno, es fructificar o fructificación. Ya lo repito. El punto número uno que vamos a ver de ese propósito en tres pasos es fructificar o fructificación. Fructificar o fructificación. ¿Qué es la fructificación? ¿Qué es, Luker? Bueno, la fructificación es reproducirse, es procreación, básicamente. Es la procreación de hijos. Es decir, este es uno de los pasos, escuchen, este es uno de los pasos que le reveló como parte del propósito para la familia, la procreación. Y todos los que estamos hoy aquí en este planeta, nosotros somos parte de ese primer paso de fructificación. Todos, no hay ni uno solo, de fructificación o de la procreación, ¿verdad? Es decir, ustedes y yo no nacimos del aire, no nacimos de la tierra, no venimos así como que alguien sopló una botella y salió. No, no, no. No venimos nada más porque llegó un mago, tiró un polvo mágico. No. Nosotros somos parte, como dije, de ese primer paso de fructificación. No nacimos de la tierra. Nadie. Nadie. Todos venimos de una familia y todos fuimos parte de la procreación, de la fructificación. Es allí donde se comenzó a cumplir el propósito de Dios en nuestras familias. Algunos, algunos, por ejemplo, se tomaron muy a pecho y muy en serio este tema, ¿verdad? De la fructificación, pero muy en serio el mandato de Dios, ¿verdad? De la fructificación. Hay matrimonios que han llegado a tener, bueno, yo he conocido casos de personas que nos han contado, que hemos conversado, que nos han dicho que son 20 hermanos, son 30, 15. O sea, imagínese usted que es tener 18 hijos. La mamá y el papá de verdad se pusieron de acuerdo para seguir al pie de la letra el mandato de Dios de la procreación. Otros no, otros se quedaron nada más con la mera prueba, nada más fueron uno, como el caso mío. Nosotros, mi esposa y yo, solamente tenemos una chiquita, tiene 6 años ahorita.
Este año 2024, en noviembre, cumple 7, si Dios lo permite. Nosotros nos quedamos con una. Esa es la pruebita nada más. Pero bueno, ese es el primer paso, la fructificación, la procreación. El paso número 2, Luker, ¿cuál es? Bueno, Luker, el paso número 2, o para los que están escuchando, Luker, ¿cuál es? La multiplicación. El paso número 2 es la multiplicación. Ok, la fructificación, recordemos, es la procreación. Es decir, nosotros vamos a tener hijos y después de tener hijos, dependiendo, ¿verdad? Viene la multiplicación. Y el significado o cuyo significado de la multiplicación es más acertado en la reproducción o reproducirse en, por así decirlo. Y esto nos habla de la condición, escuchen esto nos habla de la condición generacional de nuestra raza. Porque para nosotros, déjenme decirles, esto nos habla, como dije, de la generación, de la condición generacional de nuestra raza. De nuestra raza para usted y para mí. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no todo termina cuando usted y yo morimos. No todo termina cuando usted y yo morimos. Nosotros, recordemos, fuimos creados para reproducirnos, o mejor dicho, perpetuarnos en nuestros hijos. Es como, vamos a ver, voy a poner este ejemplo. Es como esto, mi papá ya murió, él murió en el año 2021. Él murió en el 2021. Pero, sin embargo, mi papá dejó una generación, es decir, o sea, una multiplicación. No fueron muchos, bueno, no lo sé, ¿verdad? La verdad, yo soy el mayor de él, tengo otro hermano aquí en Costa Rica y otro fuera del país, de parte de padre y madre, ¿verdad? No sé si habrá, la verdad, lo digo así en serio, yo no sé si él habrá tenido más, no lo sé. Pero bueno, él, como dije, él murió en el 2021. Sin embargo, él dejó una generación o una multiplicación. Nosotros, como dije, somos 3 hijos de padre y madre, contándome a mí, lo somos 3. En mi caso, yo tengo una hija. ¿Y qué es lo que queda nada más? Y solo queda esperar por parte de mis hermanos si ellos dejan alguna descendencia, o también de parte de mi hija, cuando ella ya sea mayor y ella tenga su familia, ella también deje descendencia. Entonces, como dije, no todo se acaba, no todo termina al morir. Ahí está la multiplicación. Ahí es donde viene la multiplicación. Y justamente ese es el plan y es el propósito de nuestro Señor. Ese es el plan de Dios. Ahora bien, ustedes y yo somos el producto de una procreación o de una multiplicación, y Dios quiere que nosotros tengamos hijos. Él quiere eso. Pero aquí hay una pregunta muy importante que tal vez ustedes y yo nos hayamos hecho alguna vez en la vida. No sé si les ha pasado, pero la pregunta es, no sé si ustedes la han hecho, yo sí la he hecho en algún momento, que yo decía, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Esa pregunta la hemos hecho yo creo que todos. Bueno, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestra hija, hijos, etcétera? Pero escuchen esto, yo les cambio esa pregunta. Si usted se ha hecho esta pregunta, la primera, se las cambio por esta. Y ojo, si usted dice que si usted es cristiano de verdad, yo le hago esta pregunta. ¿Qué hijos le está dejando usted a este mundo? ¿Qué hijos tú le estás dejando a este mundo? Porque recuerden, nosotros siempre decimos, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Y hasta en los anuncios salen, ¿verdad? Pero yo me voy o me iría más al fondo. ¿Qué hijos le estamos dejando a este mundo nosotros? ¿Qué hijos estamos dejándole nosotros? ¿Qué tipo de generación le estamos dejando a este mundo? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿qué generación le estamos dejando a este mundo? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestros descendientes. Y escuchen esto, sea para bien o sea para mal. Así como lo están oyendo. Lo que ustedes y yo hagamos va a repercutir en nuestros descendientes, sea para bien o sea para mal. Como esto es una labor para nosotros como cabeza, perdón, más bien, esto es una labor para nosotros como cabeza en el hogar. ¿Cómo,
¿Cómo debemos de tomar a Cristo como nuestro, ¿verdad? Como nuestro ejemplo para, para, para ser una verdadera cabeza de hogar, ¿verdad? Ese líder de los hogares. Qué importante es que nosotros, los padres principalmente, ser ese ejemplo para nuestros hijos. Y cómo cuesta a veces, pero debemos de ser ese ejemplo para nuestros hijos. Los padres, ustedes y yo, los que son padres, somos el ejemplo de nuestros hijos y nuestras hijas. Y ojo lo que les voy a contar, esto se los voy a contar, esto lo tomé de un pastor que le decía a su hijo, él le decía a su hijo cuando estaba más pequeño, él le decía, mira hijo, después de Cristo, yo soy tu ejemplo. Uf, oigan, qué pesado. Que este pastor tuviera el valor de verdad y la capacidad moral y la calidad para decirle a su hijo, mira hijo, después de Cristo, yo soy tu ejemplo. Les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes se atreverían a decirle a su hijo o a su hija esa frase? ¿Y ustedes las mujeres se atreverían a decirle a sus hijas eso mismo que decía ese pastor a su hijo? ¿Se atreverían? Ustedes y yo nos podríamos atrever de verdad a decirle a nuestros hijos, mira, Yana, mi hija, Yana, después de Cristo yo soy tu ejemplo. Porque así es como debe de ser. Pero nosotros tenemos la calidad moral, moral del ejemplo, de esa calidad para poder decirle a nuestros hijos eso, aunque seamos cristianos. Se las dejo como pregunta, ustedes le responderán. Seguimos. Bueno, es decir, con este ejemplo, le estamos dejando a nuestros ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Y recuerden, eso es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo de cómo vivir verdaderamente como una familia cristiana. Porque lamentablemente tengo que decirlo, todos aquí nos vemos, o cuando vamos a la iglesia, mejor dicho, cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Todos vamos muy, muy bonitos y todo muy tuanis, como decimos aquí en Costa Rica. Y todo Dios te bendiga, algunos se saludan de abrazo, de beso y adiós, Dios me los bendiga. Y puras bendiciones en las iglesias, puras bendiciones. Pero en nuestra casa es otra cosa, es otro mundo. Se nos olvida que somos cristianos. Y, y, y a veces en nuestras propias casas hablamos y sacamos de nosotros sapos y culebras. Y a veces la Biblia dice y habla de bendecir. Y nosotros hacemos todo lo contrario en nuestras casas. Yo les soy muy sincero, yo soy una persona que yo tengo un temperamento eh, difícil en el sentido de que yo soy, vamos a ver, yo tengo que trabajar bastante con la paciencia. Yo le he pedido al Señor que me ayude a trabajar con mucho con mi paciencia porque yo pierdo la paciencia muy rápido en ciertas circunstancias y situaciones. Y algunos dirán, qué barbaridad, ¿cómo usted? Y usted está enseñando. Sí, soy un ser humano como ustedes, normal, como todos ustedes. Hay líderes aquí que escuchan, gente que escucha y tienen otras áreas de debilidad en las que también Dios tiene que trabajar con ustedes. Entonces yo soy una persona normal y no lo tengo que ocultar. Y le pido al Señor que me ayude porque soy impaciente en ciertas cosas y tengo que lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir, lo que yo quiero decir es que aquí en mi casa, pero yo tengo una costumbre cuando yo estoy orando con mi esposa, yo oro por mi esposa, yo la bendigo, yo bendigo a mi hija y lo hago también cuando ella está dormida y lo hago cuando ella está despierta. Y nosotros le decimos a ella que ella fue una niña deseada por nosotros, que es una niña de Dios, la bendecimos, que tiene un gran propósito, etcétera. Nosotros lo hacemos. Ahora, en medio de todas nuestras dificultades y nuestras equivocaciones y errores, nosotros tratamos de esforzarnos para bendecir mi hogar. Yo bendigo mi hogar, a mi familia, pero igual batallamos. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que hay gente que sale de la iglesia y en lugar de bendecir a sus familias y en lugar de bendecir a su hogar, son puras cochinadas lo que habla y tratan mal a los hijos, les dicen tontos, estúpidos, idiotas, ustedes no sirven de nada, los tratan así, incluso a sus esposas. Entonces nosotros tenemos que aprender de verdad, en serio, que el mejor ejemplo
aprender eso, que es el mejor ejemplo, es Cristo. Y esto es parte de lo que estamos hablando, que es de la multiplicación, ¿verdad? También, para no perder el hilo. Entonces tenemos que hacer eso. Y lo que nosotros, señores y señoras, lo que nosotros hagamos, fíjense bien, va a repercutir a nuestros descendientes, para bien o para mal. Voy a ponerles un ejemplo, y esto, si algún familiar mío, ¿verdad? De parte de mi papá, escucha esto, yo no lo hago con el fin de exponer nada, para que no se sientan ofendidos, porque me puede pasar. Por ejemplo, mis papás no eran cristianos. Bueno, yo no vengo de un hogar conformado de un padre y una madre, yo era disfuncional totalmente. A mí me crió mi abuela y mi abuelo. Mi papá no estuvo presente y mucho menos mi mamá. Y bueno, mi familia, ellos eran católicos o decían ser católicos, pero yo nunca los vi practicarlo, ¿verdad? Practicar la cuestión católica. Pero sin embargo, ahora en mi caso yo tengo una hija. En mi caso yo tengo una hija y en su momento, si el Señor lo permite, yo voy a tener nietos, si Dios lo permite. Pero, ¿qué generación es la que Luker quiere? ¿Qué generación quiero yo? ¿Qué generación quiero? Pero con tal de que el día de mañana veamos, ojo, ojo con esto, veamos a nuestras siguientes generaciones caminando como hijos de Dios, créame que vale la pena hoy tomar la cruz. Por eso yo estoy diciendo, ¿qué generación quiero yo? Hoy vale la pena. Por ejemplo, como les estoy diciendo, en el caso de ellos, yo nunca los vi como practicar, como... No, no, yo nunca los vi hacer eso. Es decir, ellos no se preocuparon por qué generación querían, pero yo sí quiero una buena generación. Yo quiero una generación de hombres y de mujeres que amen al Señor, que amen al Señor. Y dije, créanme que vale la pena. Y recuerden, ese es el propósito fundamental de Dios en la familia, que nosotros levantemos una generación para Él y no una generación que se quede nada más en esta generación de los que estamos aquí, ¿verdad? Sino de los que vienen detrás de nosotros y de los que vienen detrás de ellos. Lo que acabo de decir, yo quiero una generación que ame a Dios y los que vienen detrás mío y los detrás de ellos, nosotros los marcamos hoy, hoy. Y si tu vida y mi vida habla así, como para testificar a nuestros hijos, de tal manera que nuestros hijos no tengan otra opción. Vamos a ver, voy a repetir esto porque esto es importante. Si nuestra vida es de verdad íntegra, como de verdad para testificar a nuestros hijos, de tal forma que si tenemos esa vida de tal manera que nuestros hijos no vayan a tener ninguna otra opción que decir, yo amo a Dios porque es lo que he aprendido a través de mis padres. Que ellos puedan decir eso. Que ellos lo puedan decir. Y déjeme decirle que si usted no lo está haciendo, hágalo, aunque sus hijos estén grandes. Arrepiéntase, cambie de dirección y órele a Dios y pídale al Señor dirección. Y si están pequeñitos, está ahorita una muy buena oportunidad. Háganlo, háganlo. Yo lo pongo como ejemplo, no por jactancia, pero nosotros ponemos a nuestra hija a leer la Biblia. Y yo en lo particular, yo llego, me acerco con ella y ella está aprendiendo a leer, pero lee y yo le digo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué estás leyendo cuando lea? Un día eso se estaba leyendo Juan cuando decía el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces yo le digo, ¿entiendes de quién está hablando la escritura? Y hace, sí, de Dios. Ajá, pero sí, de Dios. ¿Pero quién? Jesús. Entonces yo quiero que ella vaya entendiendo, que ella lea su Biblia. Yo le imprimí, le hice un librito de oración donde ella ora por apunta los nombres de sus compañeritos de la escuela, por sus familias, etcétera. Ella se sienta con nosotros para que ella ore, nosotros la involucramos para que ella vea que nosotros tenemos esa vida de que oramos por los alimentos, que oramos por las personas, que todo esto, ella cuando me pregunta, papá, ¿vas para la iglesia? De hecho nosotros, cuando ella no se comporta bien, nosotros la castigamos a ella y le decimos, no castigamos, la disciplinamos y le decimos, si usted no se comporta bien, usted no obedece, no vas a ir el domingo a la iglesia ni a la escuelita dominical. A nosotros nos decían antes, si usted no se porta bien, Luis, lo llevo a la iglesia.
y nos asustaban con eso. Entonces crecimos con la idea de que ir a la iglesia era algo malo, ir a ver al pastor, que el pastor te iba a regañar, no. Mi hija, ella se alista y se prepara para ir a la iglesia y ella me ve a mí sirviendo, ella ve a mi esposa, su mamá la ve sirviendo, leyendo la Biblia, orando. Ella nos ve a nosotros en la iglesia sirviendo a los demás, estudiando la Biblia. Me ve a mí cuando yo estoy haciendo estas enseñanzas. Yo no se lo oculto. Ella me ve cuando yo estoy escribiendo en la computadora y ella me pregunta, papá, ¿eso es para la iglesia? Y sí, papá, ¿vas hoy para el estudio bíblico? O yo puedo ir contigo. O papá, hoy tienes que ser. Ella lo sabe, no hay que escondérselo, porque ese es parte del ejemplo. Y como dije, si ustedes y su vida habla de esta forma para testificar a sus hijos, ellos no van a tener otra opción más que decir yo amo a Dios porque es lo que he aprendido a través de mis padres. Entonces, lo que nosotros hagamos, les repito de nuevo, va a repercutir en nuestros descendientes, para bien o para mal. Cuando yo no conocía al Señor, hablando de Luker, a mí me repercutió para mal. Pues lo que yo veía, y repito, lo digo con mucho cuidado, lo que yo veía de mi papá o de mis abuelos no era lo correcto. Pero ahora, gracias a Dios, mi hija no tiene que aprender o ver lo que yo viví, lo que yo pasé, no tiene que hacerlo, porque no es lo que ve a su papá, no ve a su papá tomando, no ve a su papá fumando, no ve a su papá adulterando, no ve a su papá diciendo malas palabras, no lo ve, ni lo ve en su mamá, ni con su abuela, porque su abuela vive con nosotros. Vale la pena, hermanos, vale la pena, créanmelo, vale la pena. ¿Nos vamos a equivocar en el camino? Sí, por supuesto, no somos perfectos. Nos vamos a equivocar, pero vale la pena pagar el precio de caminar en obediencia o de ir en ese proceso para obedecer al Señor. Créame que sí. Ok, para avanzar. El tercer punto que vamos a ver, y ya nosotros hablamos de la fructificación y la multiplicación. El tercer punto que vamos a ver es llenar la tierra. Este es el tercer punto, llenar la tierra. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros tomamos el texto que leímos al principio de Génesis 9:1. De ahí nosotros estamos tomando esos tres pasos. Entonces, como dije, el tercer paso es llenar la tierra. Yo a este paso le puedo llamar o le podríamos poner como responsabilidad social. Llenad la tierra, responsabilidad social. Aquí surge una pregunta. ¿De qué vamos a llenar la tierra? ¿De qué vamos a llenar la tierra? ¿De qué creen? Bueno, cuando Dios nos habla en su palabra y dice llenar la tierra, ¿de qué vamos a llenar la tierra? Evidentemente de los hijos, de personas, de seres humanos, es lo que vamos a llenar la tierra. Pero eso de llenar la tierra es de los hijos. Así es que así de sencillo es. Pero también surge otra pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué tipo de hijos? Oh, ya eso es diferente. Vamos a llenarlos de los hijos de seres humanos, pero ¿de qué clase, qué tipo de hijos? O qué vamos a llenar la tierra vamos a llenar la tierra de hijos corruptos. Vamos a llenar la tierra de hijos rebeldes, de hijos desobedientes, de hijos que están en drogadicción, de prostitución, de delincuencia, de anarquía, de eso. O, o vamos a llenar la tierra de hijos con el carácter santo, con el carácter de Dios, con la imagen de nuestro Padre. Un carácter santo, espiritual, de la imagen y la semejanza divina con la cual ustedes y yo fuimos marcados por Dios. Escuchen esto, nosotros no debemos de olvidar nunca, nunca que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No es lo que venden ahora, ¿verdad? Que una familia puede ser por dos mujeres y adoptan un chiquito. No, eso no es una familia conforme Dios la diseñó. Así la establecen las leyes humanas. Una cosa es que la ley aquí, que se pueda establecer porque una ley lo dice, una ley humana lo dice, pero la ley moral de Dios es totalmente contraria. O dos hombres, el que sea legal en esta tierra no la convierte en algo moral de una vez. Entonces,
Como dije, no debemos olvidar nunca que la familia es el núcleo fundamental de la familia, perdón, de la sociedad. Imagínense que esto que estoy diciendo a nosotros nos lo han enseñado desde la escuela o colegio, no recuerdo bien, en las clases de cívica en el colegio. De cívica se enseñaba esto, decían que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La base de la sociedad es la familia. Siempre nos enseñaron eso. Y déjenme también decirles algo. Dentro de la iglesia también es lo mismo. La iglesia se compone de familias y hay muchas familias dentro de la iglesia. Y nosotros quisiéramos que todas las familias fueran sanas, espiritualmente hablando, ¿verdad? No estoy hablando de lo físico, es espiritualmente hablando. Que sean familias sanas. ¿Por qué motivo? Porque al tener una iglesia llena de familias sanas, espiritualmente hablando, nosotros vamos a tener una iglesia sana. Y eso es lo importante y eso es lo que Dios quiere. Eso es de Dios. Y a través de la palabra de Dios, la palabra nos limpia, la palabra nos confronta, Dios nos transforma cuando ustedes y yo nos decidimos a obedecerla. Dios quiere una familia sana porque quiere una iglesia sana. Si hay familias sanas, hay iglesias sanas. Y ese es el prototipo de la familia que debe de existir dentro de la iglesia. Ustedes y yo tenemos todas las armas habidas y por haber para llevar una vida sana, espiritualmente hablando. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos habla, nos confronta y nos convence, como dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero fíjense qué bonito, vean qué bonito. Tenemos al Espíritu Santo y Él nos confronta y nos convence de pecado. ¿Pero para qué? Para vivir una vida sana espiritualmente. El problema es que muchos cristianos tienen al Espíritu Santo, pero no hacen o no hacemos caso de lo que el Espíritu Santo nos habla. Y por eso es que seguimos una generación tras generación, patas arriba, patas arriba. Quiero comentarles una historia que escuché, ¿verdad? Una historia que escuché de un pastor. Dice ese pastor que había una familia que en la congregación de él que tenían como 18 o 20 años de congregarse ahí en la iglesia de él. Y ojo, dice el pastor que los problemas que esta familia tenía hace muchos años atrás, recordemos que todos los matrimonios, siempre los primeros años son muy difíciles, son de acoplamiento, hay broncas, hay de todo. Todos tenemos broncas, todos los matrimonios tienen broncas, pero ojo, esta familia tenía como de 18 a 20 años de congregarse ahí y que los problemas que ellos tenían hace muchos años atrás eran los mismos problemas con los que han estado cargando desde hace 18, 20 años que tienen de congregarse. Los mismos, los mismos. Dice el pastor que un día en el domingo dice que los vio, se les acercó, los saludó, etcétera, y les preguntó que cómo estaban ellos, cómo ha estado su relación. Y dice que el hombre, el padre de familia, el esposo, le respondió al pastor y le dice, ay pastor, qué bueno que nos pregunta. Y le dice, la verdad pastor, mal, estamos mal. Y ella le decía al pastor, ay pastor, es que usted no sabe, es que él no hace de su parte. Y él también, ¿verdad? Le decía al pastor, pastor, es que ella no apoya, es que aquí, es que allá, y aquel se tiraba, la otra se tiraba y dice, va. Mis hermanos, esa no es la vida que Dios diseñó para nosotros, como sus hijos. Tienen años y años y años de años escuchando la palabra de Dios en sus vidas, y en sus vidas no ha habido una transformación. Son los mismos problemas. Imagínense que además de eso, cuenta el pastor, cuenta el pastor que él ya los tenía tan calculados, él iniciaba los servicios, el pastor iniciaba los servicios a las 11 de la mañana. Pero ellos, esta familia, llegaban separados por aparte, llegaban a las 12, 12:30 al servicio. Llegaban tarde. Y lo mejor del caso, tienen un hijo, esta pareja tiene un hijo que ya está en la universidad, ¿verdad? Obviamente ya está grande.
Y que un día el pastor también les preguntó, ¿de su hijo qué pasó? Y que ellos le dicen, ay, pastor, es que no ve que él ya no quiere venir con nosotros. Ellos se sinceraron y le dijeron, ya él no quiere venir a la iglesia, él no quiere congregarse. Oigan, y le dice el pastor, ¿y eso por qué? Ellos le dijeron, vean, escuchen por favor lo que el hijo les dijo a sus padres. El hijo, se los voy a decir así textualmente como se los dijo. El hijo les dijo, a mí me da pena, a mí me da pena. Eso fue un domingo que se levantaron y hacen, hijo, levántate, vamos, porque vamos para la iglesia. El hijo, ¿cómo? ¿Ustedes para qué van a ir a la iglesia? ¿Ustedes siguen yendo a la iglesia? El hijo les dijo, a mí me da pena, la verdad, a mí me da pena ir a la iglesia. Yo prefiero quedarme aquí, estar viendo tele o salir e irme con mis amigos a jugar básquet o fútbol o cualquier cosa. Y el día que yo tenga la convicción, yo voy a asistir. Pero ustedes, así le dijo él a sus padres, pero ustedes no han sido un buen ejemplo. Y el hijo les dijo, yo sé que ahora ya es mi responsabilidad decidir lo que yo hago. Pero mejor ustedes busquen otra opción. No vayan más a la iglesia. ¿A qué van si no les funciona para nada? Oigan, vean qué tremendo. Esto se los dijo el hijo a ellos, a sus padres. Cuando un hijo, vean qué feo, qué tremendo, cuando un hijo les tiene que decir la verdad así. Y ustedes saben algo, muchos matrimonios, incluso los que están escuchando aquí, muchos y muchas familias están viviendo de esta manera. Porque no deciden caminar de acuerdo a la palabra de Dios y viven en desmadres, en desórdenes. Y no debemos olvidar nunca que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y de la iglesia. Por eso es que el principal objetivo del diablo, del enemigo, es destruir las familias, es de separarlas, es acabar con los matrimonios. No es que ya él sabe que de esa manera va a desestabilizar el orden divino en esta tierra. Ese es el principal objetivo del enemigo, separar a las familias y de dividir, porque es a donde él va directo. Y si ustedes y yo no nos ponemos de verdad en orden con Dios, y de verdad estoy poniéndome también a mí mismo, no nos ponemos en orden con Dios, el enemigo, el diablo, se va a filtrar y se filtra bien. Cuando él se mete bien. Recuerdan que Adán y Eva cuando desobedecen a Dios, ellos no fueron conscientes de las consecuencias desastrosas que vendría sobre sus descendientes, que nosotros la estamos pagando. Y por haberse desenfocado de su principal propósito. ¿De qué se desenfocaron? ¿De qué se desenfocaron de la familia? De la familia, o sea, ¿de qué se desenfocaron? El ministerio, recuerden esto. Recuerden esto. Primero, Adán y Eva se desenfocaron de su principal propósito. Se desenfocaron de la familia. Y recuerden esto, grábense en esto. El ministerio no sostiene la familia. Ningún ministerio sostiene la familia. Tenemos unos amigos que dicen que su pastor dice, difiero totalmente de esto, él pone primero que la familia es primero la familia de la iglesia y después la familia de uno. Esposa, hijos, es no. El ministerio no sostiene a la familia. Es la familia la que sostiene el ministerio. Grábense en eso. El ministerio no sostiene la familia, es la familia que sostiene el ministerio. Mucha gente se mete a servir a las iglesias por la familia, pero no es en eso. Entonces, por haberse enfocado en alcanzar, por ejemplo, en este caso Adán y Eva, en alcanzar grandeza, ¿qué fue lo que hicieron? Se descuidaron. Llegó el diablo y les dice, ustedes recordarán esa escena cuando les dice, no es que Dios les dijo que no comieran de todos los árboles. Y vean que Satanás empezó a meter duda. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Le creyeron al enemigo. Y no les importó a Adán y a Eva las consecuencias que el día de mañana iban a tener con sus hijos, con sus descendientes. Todo por querer alcanzar la grandeza. Solo por eso. Y actualmente hay muchos padres que están, escuchen esto, hay muchos padres que están sacrificando en el altar de los triunfos a sus hijos. Los están sacrificando. ¿Cómo qué? Trabajan 3 turnos, quieren sacar lo más que se pueda, lo más que se pueda. No conviven con la familia,
no hay una relación con la familia, quieren lograr y tener económicamente todo para darle a sus hijos. Es decir, muchos de sus hijos son incluso sus ídolos. Yo he conocido personas, mamás y hombres, que su centro es su hijo o su hija. Y los ojos están puestos en su hijo, es el centro. Yo les voy a contar algo. Nosotros, mi esposa y yo lo he dicho, y se lo he dicho a mi hija, tú no eres primero, primero es tu mamá, bueno, hablando verdad en la relación de matrimonio, obviamente, primero es el Señor, pero yo le he dicho a mi hija, tú no eres el centro, es tu mamá y luego tú. Mi prioridad es primero tu mamá, por default tú. Yo amo a mi esposa, amo a mi hija, pero primero es, algunos padres ponen por encima, cuando son padres y madres se convierten en padres y madres, primero dejan de lado al esposo y la prioridad es el hijo. O padres que su prioridad es el trabajo o sus hijos y dejan a la esposa y todo lo demás. Y no es así, no es así. Si ustedes están haciendo esto, corrijan. Y bueno, para volver, y el pensamiento como de esto que estamos hablando, de estos padres que sacrifican a sus hijos en el altar de los triunfos, muchos de los pensamientos es que yo quiero darle a mi familia lo mejor. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo mejor? Y vuelvo a preguntar, ¿tu tiempo? ¿Tu vida? ¿O tu dinero? Y ese es el problema. A Adán y Eva les pasó eso. Ellos se fueron porque quisieron hacerse, o sea, cayeron, ¿verdad? Porque quisieron hacerse grandes y quisieron hacerse como Dios. Y el enemigo les mete todo ese rollo y ellos fueron afectados. Ellos fueron engañados y afectados. Y nos vimos todos afectados, obviamente. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Ellos, Adán y Eva, se desenfocaron en alcanzar la grandeza y a llegar a ser como Dios aquí en esta tierra. Y Adán y Eva no solo afectaron a su núcleo cercano, sino a todos, ¿verdad? Vean lo que dice Génesis 4, del 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, ya sabemos que se conoció, es que tuvo relaciones sexuales con su mujer, es un hebraísmo. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No sé si ustedes lo logran ver, pero ustedes pueden ver las consecuencias. Bueno, las consecuencias a las que todos estamos expuestos a tener. Todos los que tenemos una familia, todos estamos expuestos a vivir este tipo de consecuencias. Todos, todos. Ahí mismo en Génesis, vamos al capítulo 6, versículo 5, y vemos cómo afectó a toda su descendencia. Dice versículo 5 de Génesis 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 de Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vean qué tremendo las consecuencias de Adán y de Eva. O sea, por eso yo les estoy diciendo, todos nosotros estamos expuestos a eso. Toda aquella generación se corrompió delante de la presencia de Dios en gran manera. Era una época muy similar a la actual, en la que no había una armonía en los hogares y donde no se creía en el concepto de la familia, como según Dios la instituyó, ¿verdad?
Y déjenme decirles algo también. La familia funciona y funciona perfectamente porque Dios la diseñó. Eso es un diseño de Dios. A ningún hombre se le ocurrió esto de la familia. No me vengan con habladas tontas de decir, ay, esto no se le ocurrió a Newton, no se le ocurrió a Galileo Galilei, no se le ocurrió a ninguno de esos filósofos y pensadores, a ninguno de esos hombres, a ninguno, a nadie. Esto viene desde el inicio de la vida, cuando Dios dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea. Por eso, desde el matrimonio, aun cuando no se tienen hijos, porque hay gente que tiene también este mal concepto, creen que la familia es hasta que hay hijos. No, no, un matrimonio ya es una familia. Cuando un hombre y una mujer se casan, ya son una familia, es un núcleo. Por eso cuando los pastores casan a las parejas, casi siempre tienen la costumbre al final de decirles, bueno, ahora aquí tenemos el gusto de presentarles una nueva familia integrada por Luis Roberto Quesada Luker y por Rosalind Spence Taylor. Es decir, o sea, ese soy yo y mi esposa, ¿verdad? Ya son una familia, ya no son dos, ahora son uno, somos uno. Ese es el diseño de Dios y funciona, funciona. ¿Por qué unas familias viven en bendición y por qué otras no, Luker? ¿Ustedes saben por qué? Porque unas deciden obedecer la palabra de Dios, unas deciden caminar en obediencia a Dios, otras no, así de sencillo. Otras deciden vivir en una mediocridad. Oigan, conozco gente, yo lo he mencionado varias veces, nosotros tenemos una escuela, bueno, esta es parte de la escuela bíblica berea que se da en la congregación, que se da en la congregación. Hay familias, yo siempre voy a decir esto, si un hombre como cabeza no está en la voluntad de decir, qué cansado ir a estudiar y prepararse en nuestra escuela berea, ir a recibir lecciones de todo esto, qué cansado, pero lo voy a hacer para aprender yo y para poder dirigir bien a mi familia y también incentivar a mi esposa y a los míos. Pero ese hombre no lo hace, es un mediocre, porque no está dirigiendo bien a su hogar, no tiene interés, no ama a su familia. Uf, qué grueso, ¿verdad? Y si usted está en esta condición, hombre, cabeza de hogar, y usted tiene la oportunidad de prepararse y dirigir bien a su familia y enseñarle, yo le enseño a mi esposa. Esto es parte, yo a esta escuela está, yo le enseño a mi esposa. Pero si usted como hombre no tiene esa de querer ir a hacer esto, viejo, así viejo en son de amistad, se lo digo así como viejo, amigo, hermano, como quiera, piense bien por dónde estás caminando y por dónde estás llevando a tu familia y el ejemplo que le estás dando. Hay que pensarlo bien. No, esto no es, algunos no quieren servir, no quieren meterse a estudiar, pero sí quieren evangelizar y evangelizan, pero no quieren recibir instrucción. Uf. Siga evangelizando. Al final dice Jesús, Señor, Señor, pero en tu nombre hice milagros. Evangelizamos, evangelicé aquella y de todo. Nunca os conocí. Bueno, ahí se los dejo. Es nada más un jaloncito de oreja. Como dije, ese es el diseño de Dios, la familia, y funciona. Y yo dije que por qué las familias unas viven en bendición y otras no. Bueno, porque unas viven en obediencia a Dios, otras en mediocridad. Yo no sé, y con todo respeto, yo no sé de cuál sea su familia, no lo sé, pero si su familia no vive en bendición, la suya, usted hoy tiene todo para caminar en bendición, usted hoy tiene todo para heredar a sus hijos una vida de bendición. Pero si usted vive así de bendición, pues qué bueno, siga así. Pero si no, es tiempo de que usted cambie, es tiempo de cambiar y decirle al Señor, Señor, perdóname, quiero ordenarme, ayúdame. Probablemente usted sea el varón de la casa y usted no ha sabido ser la cabeza responsable de la familia. Bueno, es tiempo de decirle al Señor, perdóname. Aquí debemos de reconocer nosotros los hombres, perdóname, Señor. Yo quiero ser sabio en tu palabra, en tu instrucción. Recordemos, Dios instituyó la familia y un tiempo donde las relaciones no eran estables, los hogares se desintegraban con facilidad y en aquel momento que estamos hablando, ¿no? ¿Verdad?
y el concepto de la sexualidad estaba totalmente desvirtuado. Y justamente como lo estamos viviendo en estos tiempos. Jóvenes que se prostituían, hombres y mujeres que adulteraban, hijos por fuera de la relación marital, que no eran reconocidos por sus padres, hombres y mujeres viviendo en unión libre, bueno, como hoy, que también es pecado, como la mentira, como la hipocresía, ¿verdad? Para que no me vengan a decir que yo solo lo digo, pues no, no, no. Si usted miente y si yo me robo un colón y yo digo y si yo ofendo a mi prójimo, yo engaño, yo también estoy pecando, es pecado. O sea, si miento, es pecado. Si adultero, es pecado. Si alguien es homosexual, es pecado. Pero no es un pecado superior al que yo me robé 25 colones. No, es igual. Para que nadie me venga a cuestionar eso, porque el pecado es pecado. Bueno, en aquella época era tal la maldad de los corazones de ellos que Dios se arrepintió de haberlos creado. Y veamos lo que dice el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis. Dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, escuchen esto, un hombre llamado Noé, junto con su familia se salvaron, porque entendieron el propósito que tenía Dios para con ellos. Vean lo que dice el versículo 8 de Génesis 6, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vean qué tremendo e impactante. Vean qué tremendo. Noé dice la palabra que era perfecto en sus generaciones. Ahora, ustedes ya conocen la historia de Noé, cómo Dios lo manda a hacer algo y la gente se burlaba de Noé y le decían que era un viejo loco. Pero Noé pasaba tiempo obedeciendo a Dios en el mandato que Dios le había hecho a él, de hacer el arca. Sin embargo, Noé no le importó lo que la gente decía y él continuó adelante y sus hijos lo siguieron. Fíjense esto qué tremendo. Pocas veces nosotros reaccionamos a eso. Si Noé, escuchen esto, si Noé y su esposa no hubieran andado en el orden como Dios lo establece, yo pregunto, ¿ustedes creen que sus hijos le hubieran creído a Noé y lo hubieran seguido al subir al arca? Dice, hay un meme por ahí que dice, no creo. No, yo no creo. Si la esposa de Noé y Noé no hubieran andado sometidos al Señor en obediencia, difícilmente sus hijos lo hubieran seguido. No creo que lo hubieran seguido. Pero, vamos a ver, si hubieran visto a Noé, por ejemplo, haciendo negocios oscuros, chorizos, robando, adulterando, etcétera, hubieran visto a la mamá como una mentirosa, como muchas mujeres cristianas lo son, qué pena, tengo que decirlo, y también hombres, habrían visto a la mamá de ellos, la esposa de Noé, siendo mentirosa, chismosa, una mujer que no se sujetaba a Noé, malcriada, etcétera, peleonera. Bueno, no creo. Yo no creo que los hijos los hubieran seguido. Pero sin embargo, la Biblia sí nos enseña que Noé era perfecto en sus generaciones. Sus hijos le creían. Pero ¿saben por qué le creían a Noé? Le creían por el testimonio. Dice la palabra que Noé fue un varón justo y que halló gracia ante los ojos de Dios. Vean lo que dice el versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Hoy no estará igual la tierra? y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Vean qué interesante. Después de la destrucción, después de la instrucción de que se haga un arca, le empieza a decir todo el rollo, todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 18 de Génesis 6.
versículo 18. No, sí, 18, es que no lo puse aquí, mira, lo puse como un 8. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vean qué interesante, porque hasta las nueras alcanzaron la bendición de Noé. Vean qué interesante. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora vamos a Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Brincamos al versículo 5 de Génesis 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es decir, la Biblia habla y habla y habla y habla y nos enseña que todo lo hizo, que Noé, todo lo hizo como Dios le había mandado. En este tiempo, ¿qué está haciendo Dios? Dios está buscando hombres y mujeres, al igual que Noé, que se determinen a establecer la diferencia, que luchemos por el fortalecimiento de los valores morales de las familias, de convicción, de radicalidad y que podamos demostrar al mundo que sí es posible en estos tiempos difíciles levantar una familia con principios y una generación de hijos que no corran detrás del desenfreno de este mundo. De este mundo. Una familia sin propósito es como un barco a la deriva. No se sabe para dónde va. Y muchos cristianos, muchos de nosotros, venimos de familias así, que no sabían ni para dónde iban. Donde no sabían para nada a dónde iban. Vean lo que dice el Salmo 127.1, muy conocido por todos. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y con esto finalizo. Cuando este texto habla de la palabra casa, significa también familia. Significa familia. Es decir, si Dios no edifica la familia, en vano se esfuerzan los que trabajan. Generalmente, esto no es así, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos otro contexto cultural y todo, pero generalmente, ¿quiénes son los que trabajan? Los padres, los hombres, generalmente, ¿verdad? Los padres. Pero también trabajan las mujeres. Si Dios no edifica a la familia, en vano los padres o las madres están haciendo, en vano lo están haciendo todo. Por eso es muy importante que ustedes y yo aprendamos a poner a Dios en primer lugar, en nuestra vida y en nuestra familia. Si así lo hacemos, nosotros vamos a ver generaciones como las de Noé, varón perfecto, y fue encontrado, varón perfecto que fue encontrado así delante de Dios, halló gracia. Y lo bonito, no solo se salvó Noé, sus hijos y sus nueras, vean qué increíble, hasta donde alcanzó la bendición. Mis hermanos y hermanas, terminamos la primera lección, ¿verdad?, del curso de la familia cristiana, esperando en Dios de que esto sea de ayuda para cada uno de nosotros en nuestros hogares, que aprendamos a poder llevar nuestra familia bien como el Señor quiere, no como a nosotros se nos ocurre. Y si hemos sido gente que venimos de familias que no nos han enseñado esto, hoy aprendamos y corrijamos lo que estemos haciendo y dirijamos a nuestros descendientes a buen puerto, que sigan a Dios y que sean hombres y mujeres, varones y mujeres perfectas delante de Dios. Bueno, mis hermanos, les bendigo enormemente y nos escuchamos en la siguiente lección. Dios primero. Muchas gracias.